Damos un saludo muy especial a la familia López Acevedo en Costa Rica, a Fabio, Jesse, a Isabel en Manizales, a Katiuska Yanchapanta en Ecuador, a Víctor Torres y su esposa en el Perú. Y bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias por vernos y escucharnos. También a Jairo y Esther en Pereira. Y damos gracias al Señor por Humberto Martínez en Pereira también, que el Señor sea bendiciendo su vida. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar de la palabra del Señor en esta mañana y estamos hablando de formados para cumplir la misión la misión de Dios. Formados para cumplir la misión de Dios. Y había dejado un texto para aprender de memoria. ¿Quién lo aprendió? Amanda no falla. Gloria. Entonces vamos a empezar con Gloria. El texto de memoria. Sí. No leyendo la Biblia, o sea, si usted la lee, yo también me lo sé leyéndola. Yo me aprendí desde el 19. Listo. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así y enseñando lo que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Amanda. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. Ese es lo que conocemos como la gran comisión. En el mundo cristiano se conoce como la gran comisión, pero lamentablemente lo hemos vuelto la gran omisión. ¿Por qué? Porque no hacemos la tarea que el Señor ha mandado. Pero lo que está diciendo el Señor es que vaya y haga discípulos. O sea, yendo por el camino, haga discípulos, comparta en todo lugar. Entonces usted ha sido formado, usted ha sido llamado por el Señor, usted ha sido salvado no ha sido salvado para que se prepare para que se vaya para el cielo. Sí, eso es cierto, va a ir al cielo y va a estar allá gozándose con el Señor. Pero ¿por qué lo dejó acá? Lo dejó acá para que sea su testigo, para que comparta de Él, mientras se va para su reino. Pero mientras esté aquí, ¿qué debe hacer? ¿Qué? Comparta, hable, como decía nuestra hermana Alcira, pidámosle al Señor que nos ponga personas para hablarle. Sí, dígale al Señor que le coloque personas cada día para compartirle de Él. Ahora 8 días citamos nosotros los jóvenes que vinieran para tener con ellos una reunión el viernes. Y quería tener con ellos comida y todo lo demás y presentarles unos videos de un ministerio que estamos implementando con la organización con la cual trabajo. Y solamente llegó un joven, nada más, ya de aquí de la congregación. Pero tenía pico y placa, entonces me tocó conseguirme un Uber. Y conseguimos un Uber para que nos trajera, y cuando veníamos, entonces le dije al del Uber cuando llegamos: ¿usted nos puede recoger? Me dijo: ¿a qué horas? Y yo le dije: como a las 8:30. Y me dijo: no, pues es que con estos trancones y todo, mientras voy y regreso, más bien me quedo. Y yo le dije: claro, quédese, bienvenido. Y entonces él se quedó, incluso nos ayudó a acomodar las mesas y todo, muy, muy atento el hombre. Y cuando terminamos de organizar todo y esperando que llegaran los jóvenes y nada que llegaba, entonces él se sentó al lado mío y empezamos a hablar. Y yo le compartí acerca del Evangelio. Y claro, como teníamos un buen tiempo, no solamente le compartí una parte, sino bien, mejor dicho, casi de Génesis a Apocalipsis, por el tiempo que teníamos. Entonces, pero ahora, el video lo colocamos, no sino 20 minutos, colocamos el video y lo puse a escuchar primero el video, a mirarlo. Y después le compartí y él me dice: vea, yo no tenía ningún plan para ahora y no sé por qué me quedé. Y yo dije: bueno, usted no tenía ningún plan, pero Dios sí tenía un plan con usted. Y él entregó su vida a Jesús.
y quedó muy, muy contento. Le di un libro de cómo caminar 30 días con Jesús, pero para mí fue la mejor reunión. Entonces, no vino nadie de los que había invitado. Bueno, llegó un joven y tarde, pero ¿cuál era el plan de Dios? Y él mismo lo reconoció, él mismo dijo, porque yo dije, bueno, no llegaron los que esperaban, entonces vámonos. Me dijo, no, pero Dios tenía un propósito conmigo. O sea, él mismo dijo, Dios tenía un propósito conmigo, o sea que Dios es genial. Y la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Así que doy gracias al Señor porque los puse en rumba en el cielo por ese hombre que estaba allí el día viernes. Así que mire cómo Dios coloca las personas, ¿para qué? Para uno compartirles, para uno hablarles. Entonces cumplamos con la gran comisión. ¿Cómo? Yo tengo un testimonio casi parecido al suyo. Ayer resulta que mi yerno es músico y consiguió un taxista, y el taxista está yendo a la casa, pero no sabía nada, y ayer a mí se me ocurrió mandarlo seguir a darle un tinto. Le dije yo, sigan, se sienta, porque no estaba mi yerno, y empecé a conversar con él, y entonces él me dijo, ¿y usted no odia a su yerno? Y le dije yo, no, en mi corazón no existe el odio, yo tengo en el tinteadero una Biblia, y le dije yo, porque vea, esto me ha enseñado que yo no debo tener rencores. Entonces empecé a hablarle, y él también recibió de Dios. Entonces me dijo, ay, ¿y usted a dónde asiste? ¿A la iglesia trinitaria? Me dijo él. Entonces le dije yo asisto a una iglesia bautista que es de sana doctrina. Cuando quiera, pues lo invito, y va un domingo. Y dijo, voy a sacar un domingo. Pero se fue como tan agradado, y dijo, yo voy a seguir viniendo acá. Entonces a mí me alegró. Prepárese para que lo siga. Sí. Nosotros vamos a seguir llamando a este señor, porque cada rato estoy usando, necesito carros. Entonces, y ahora en Navidad es complicado conseguir un taxi. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay que seguirlo discipulando, hay que continuar la tarea. Y si eso implica pagar un pasaje, pues hay que pagarlo con tal de que la gente se salve, no hay ningún problema. Entonces, Dios siempre coloca oportunidades. Gracias, hermana, por ese testimonio, y eso es lo que hay que hacer, compartir. ¿Formados para qué? Para cumplir la misión de Dios. Mateo 28, entonces 18 al 20. ¿Qué prometió Cristo mientras nosotros cumplimos con su misión? No está solo. No está solo. O sea, pero es que si yo voy a hablar y me da miedo. No, si yo voy a hablar y ¿qué voy a decir? No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa con quién vaya a hablar, y no importa si es un académico o es una persona iletrada, no importa con quién vaya a hablar, el Espíritu Santo te va a dar la palabra apropiada en su momento. ¿Alfredo? No, ayer estaba nuestro hermano también en el Parque de Montes. Nosotros hacemos deporte todos los sábados, y hubo un acontecimiento del distrito, y asistieron una cantidad de personas, entre ellos los mormones, y ustedes saben que ellos van con el propósito de adoctrinar en sus doctrinas, en sus creencias, y obviamente ellos veían un grupo de personas y se iban. Y yo en un momento le dije a Luz, le dije, yo quiero que vengan aquí a nosotros, y nosotros nos sentamos a compartir ahí en el pasto, pues un refrigerio, y llegó preciso dos gringos a comentarnos, y nosotros los dejamos hablar, ¿no? Y eso es su predicación. Pues yo tengo otra, y me disparé, y estuvimos como media hora hablando, hasta que finalmente no tenían argumentos y se levantaron. Pero yo sé que el elder Smith, que nos tocó, que habla muy poco español, él se fue muy tocado por la palabra de Dios, porque hay que ser contundente. Yo le dije, el evangelio es este. Él hablaba del bautismo, yo le expliqué y le puse las razones bíblicas, y es cierto, es Dios. Dice que no es nadie el que siembra ni el que recoge, sino Dios que da la semilla y el conocimiento. Amén. Entonces Dios siempre nos presenta la oportunidad y nos dará la palabra para compartir en su momento apropiado. Lucas 10 del 1 al 3. ¿Qué dice Lucas 10 del 1 al 3?
Esperanza, ¿por qué no deberías caminar sola mientras cumples la misión? De acuerdo al texto. Pues yo creo que porque uno se siente como más acompañado y tiene como más poder para poder decir que si uno no sabe una cosa, tiene el otro para que le ayude a uno a hablar lo que le están preguntando, porque uno muchas veces no sabe y llegan y le hacen una pregunta y el otro la sabe, entonces él le va a ayudar a uno para poder convencer a las personas de Dios. Muy bien. Y nadie es más sabio que Dios. Y si el Señor dijo que era bueno que fueran de a dos, nadie es más sabio que Él sabía por qué lo enviaba. Y como decía Esperanza, se siente respaldado, se siente acompañado. Cuando usted va con otra persona, mientras usted habla, el otro ora. Ahora, tenga cuidado que no le pase lo que me aconteció una vez me pasó, casi repito lo mismo. Me pasó en una ocasión que le dije a la iglesia, vamos a evangelizar, entonces mandé de a dos a que fueran a evangelizar, y una señora dijo, yo voy con usted, pastor, porque es que yo no sé, entonces yo quiero ir con usted. Bueno, vamos. Y llegamos a una casa, nos recibieron, y mientras yo estaba hablando del evangelio, yo vi que las personas a las cuales yo les estaba hablando eran ojo con la señora, y yo estaba aquí hablando y ellos eran ojo con la señora, y yo, ¿pero qué pasó? Y cuando llegué a voltear, ella estaba con la cabeza agachada y la boca abierta, roncando, estaba durmiendo, y yo le dije, vaya orando, yo le dije, vaya orando mientras hablo, y lo que se puso fue a dormir. Entonces, cuando se acompaña con otro es porque usted va a acompañarle y va a orar, va a respaldar la palabra, va a estar orando, y ore con los ojos abiertos, eso no es pecado, porque ella cerró los ojos y claro, le cogió el sueño, estaba cansada y le cogió el sueño y se durmió. No es pecado orar con los ojos abiertos, y Dios también te va a escuchar, pero si usted va a acompañar a otro es porque le va a respaldar, le va a acompañar, para que la persona se sienta acompañada, segura y todo lo demás. Juan capítulo 4, versículo 28 al 29. Juan 4, 28 al 29. ¿Cómo? Por lo general, uno no debe ir solo. Pues, En ocasiones, sí. Sí, por ejemplo, cuando usted estaba hablando con el señor del taxi, pues él llegó ahí y tocaba. Sí, pero es que Pero si usted va a ir a algún lugar, mejor vaya acompañada que sola, porque no sabe qué va a encontrarse en el otro lugar. Yo recuerdo, salimos a un trabajo en Cartago, estábamos plantando una obra allí en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca, y una joven se fue sola, y ella tocó una puerta para compartir del evangelio. Salió un hombre, y entonces le iba a decir que siguiera. El hombre al fin le dijo que no le dijo que siguiera, le escuchó ahí un momento y la despachó. Nos enteramos porque después ese hombre llegó a la iglesia y estuvo dando testimonio. Y él dijo, estaban en esa casa con unos amigos, estaban en una fiesta con unos amigos. Cuando la muchacha tocó la puerta y él le abrió, los amigos le dijeron que la mandara a entrar para violarla. Pero cuenta el que salió para invitar a la joven, dice que cuando él le iba a decir cuando él le dijo que siguiera, vio detrás de ella a dos tipos grandototos que estaban acompañando a la muchacha. Entonces se arrepintió y le dijo, no, después charlamos. Pero él se quedó impresionado con eso. Cuando la muchacha siguió, que se fue, él sacó la cabeza por la puerta para mirar dónde iba la muchacha y la vio sola. Y eso le impactó, y por eso llegó a la iglesia, y él contaba ese testimonio. La intención era ¿qué? Violar a la joven. Gracias a Dios él la protegió, mandó ángeles que la cubrieran, pero no es porque el Señor le esté protegiendo a usted, como dice en su palabra, yo estaré con usted todos los días hasta el fin, que usted se arriesgue innecesariamente. Entonces preferiblemente si va acompañado de otra persona. Y ahí sí toca como la señorita Antioquia, hombre con hombre, mujer con mujer. O sea, vayan dos damas, vayan dos hombres o algo. No es bueno que usted se vaya sola con otro. Recuerde lo que dijo el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco.
Entonces no le demos oportunidad al enemigo de meterse en nuestra vida. Entonces, ¿qué motivó a la mujer samaritana a compartir con otros la noticia del Salvador? Juan capítulo 4, versículo 28 al 29. Y se fue al pueblo y le dijo a ellos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a la mujer samaritana el ir y compartirle a los amigos? Dicho a ella todo lo que ella había hecho, bueno o malo, pero se lo dijo todo. O sea, esa revelación del Señor a la vida de ella le motivó ¿a qué? A compartir. Dice, lo que el Señor le dijo de ella. Lo que Dios quiere es que usted vaya y cuente lo que Dios ha hecho con usted. O sea, usted no tiene que contar lo que ha hecho con otros. Usted no tiene que saberse toda la Biblia para compartir. Cuente lo que Dios está haciendo con usted, lo que Dios está haciendo con su vida. Juan 15, 5 al 8. Juan capítulo 15, versículos 5 al 8. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil, que se seca después. Se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Entonces, Gloria Estela, ¿cuál es la misión como discípulo de Jesús y cómo la puedes lograr? De acuerdo a lo que dice el texto. De acuerdo a lo que dice el texto. Sin Él, nada somos. Si nosotros no buscamos la dirección del Señor, nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Cuando antes de que nosotros pretendamos ir a darle la palabra a alguien, dice que el fruto es mucho. Tenemos que decir, invocar el nombre del Señor, del Espíritu Santo, que nos revele en ese momento. ¿Qué debo hablarle? ¿Con qué verdad voy a decirle? Que me revele, porque en mi propia fuerza no hay ni una sola palabra. Correcto. Entonces, ¿cuál es la misión? Llevar fruto. ¿Y cómo lo puedes lograr? Lo que acabas de decir. Permaneciendo en Él. Es que usted no va en sus fuerzas. Es que usted no va a compartir lo suyo. Usted es un embajador. ¿Qué hace un embajador? Representa su rey o su gobierno, su presidente. Por eso el presidente escoge a quién envía. ¿Y va a ser qué? Su vocero, su representante. Bueno, Dios lo escogió a usted, ¿y usted es qué? Su vocero. Usted va a decir lo de Dios, no a decir lo suyo. El problema es que a veces nos da temor porque, no, ¿y yo qué voy a decir? Porque está pensando en lo suyo. No, usted va a decir es lo de Él. Y si lo rechazan, ¿a quién rechazan? A Él, no a usted. Porque es que usted no llevó lo suyo, usted llevó fue lo de Él. Entonces, ¿y para ello qué es necesario? Permanecer en Él. Muy bien. Juan 20, 21. Pero recibiréis poder. No, Juan 20, 21. Juan 20, 21. Leámoslo. La paz sea con ustedes, así como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Entonces, Amanda, ¿por qué debes considerarte una enviada del Señor para cumplir su misión? Estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy cumpliendo con la palabra. Correcto. O sea, el Señor te mandó. Como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Entonces, esa es la razón. Yo estoy haciendo esto
no porque me entusiasme levantarme el domingo temprano en la mañana y arrancar. No. No, es que porque soy muy inteligente. No. Yo le decía a mi esposa, nuestra obra está llena de doctores de la ley, magíster, doctores en teología, de todo. O sea, tiene gente muy especial. Y yo le dije, pero escogió a este montañero para que dirigiera la obra. O sea, yo dirigí la obra nacional durante muchos años. ¿Por qué? Eso, por la misericordia de él. Y lo que hace que yo salí, ya han cambiado 4 administradores, 3 directores, en los últimos 6 años, lo que hace que yo me pensioné y salí. O sea, y yo lo hacía todo, o sea, administraba y coordinaba la obra nacional, y ahora han nombrado de a 2, un administrador y un director nacional, y cada rato cambian porque no ha podido, y los que están ahora están que también los que me llamaron para que fuera estas 2 semanas para poner en orden la casa. ¿Pero por qué? Porque soy especial. No, él fue el que dijo vaya y hágalo. O sea, mirando los que han elegido y todo, académicamente tienen más títulos que yo, tienen más cosas, la pared parece un tugurio llena de cartones, de títulos, pero a Dios le pareció bien que fuera este montañero el que lo hiciera durante un tiempo, y lo hizo. O sea que no es uno, sino ¿quién? El Señor. O sea que si usted fuera vanidoso como muchos, se nombraría a sí mismo apóstol hoy en día, ¿cierto? Bueno, yo soy apóstol de acuerdo a lo que dice la palabra. De acuerdo a la palabra. Porque la palabra dice el enviado, el que planta obras, y mi trabajo, o sea, aparte de lo que hago aquí con ustedes cada domingo, mi trabajo es impulsar la plantación de iglesias. Eso que mi hija colocó al comienzo, que yo les dije, ese es mi informe, es donde se presenta acerca de la plantación de iglesias, y somos un equipo que trabajamos impulsando la plantación de iglesias en Latinoamérica, y estamos celebrando ahora que tenemos el plantador número 20,000. O sea, del 2010 a hoy tenemos 20,000 nuevos plantadores en Latinoamérica, plantando obra. Mi trabajo es entrenar pastores y líderes para que planten iglesias. Entonces, esa es mi tarea. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra dice, que el apóstol sería un enviado, pero no de acuerdo a lo que hoy, a la apostolitis que les ha dado en el día de hoy, que casi le ponen el anillo para que los bese. No, yo soy pastor. A eso me llamó el Señor, y no hay mejor honra que ser pastor. Claro, Él es el buen pastor, y la Biblia dice, y cuando venga el príncipe de los pastores, no dice cuando venga el príncipe de los apóstoles, sino el príncipe de los pastores. Entonces yo quiero más bien ser pastor, que cuando Él venga me encuentre pastoreando. Entonces, cuando les presento esto, o sea, de lo que hago y de lo que ha pasado con el Señor, es para mostrarles que no es uno, ¿es quién? El Señor. Como me envió el Padre, yo los envío. Yo los envío. Ahora, todos los días tengo que luchar con mi orgullo, porque cuando pienso en eso digo, ay, si no, es que yo soy... Entonces todos los días tengo que batallar contra eso, porque sigo siendo pecador como siempre, solo que pecador arrepentido. Muy bien, Hechos 1:8. Recibiréis poder, venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿estoy cumpliendo con la misión que me ha entregado el Señor? ¿Dónde dice el Señor que debemos ir, de acuerdo a ese texto? ¿Dónde comenzamos? Comenzamos Jerusalén. Samaria. Ajá. O sea, todo, por donde vaya. ¿Y su Jerusalén cuál es? Mi casa, Su casa. mi Ajá. familia, ¿Y su Judea cuál es? todo el departamento. otros, Samaria, otros departamentos. el No. camino por donde voy. No, esa es una mala interpretación. Mire, y les voy a mostrar por qué razón. El Señor Jesús les dice, vayan a Jerusalén, o sea, la ciudad amada para ellos, era lo que ellos amaban.
Vayan a su Jerusalén, lo que aman. O sea, como ustedes dijeron, su familia, lo que aman. Vayan a Judea. De Judá vino el gran rey. Era la casa de David, era la descendencia del linaje real. Entonces ellos amaban eso. Vayan a eso que aman. Pero Samaria, los judíos amaban a Samaria. Cuando la mujer le dice, ¿cómo es que tú hablas conmigo si tú eres judío y yo soy samaritana? Y judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Vayan los que aman, pero vayan también a los que no quieren. Vayan donde no quieren ir. Ellos no querían pasar por Samaria, se iban por otra parte, más bien daban la vuelta que pasar por Samaria. Y allí Jesús les está diciendo, vaya donde no quiere ir. Háblele al que usted no quiere hablarle. Compártale al que usted no quiere arrimársele. Ese habitante de la calle que huele horrible y que usted no se aguanta el olorcito, a ese hay que hablarle. A esa prostituta, a esa hay que hablarle. Es cristiana, es mejor dicho. Y le dije a una señora que tocaba obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué me dijo ella? A Dios no me lo mete en esto, a Dios no me lo mete, eso es aparte. Eso, o sea que Dios es aparte de la palabra. Pero ¿cómo conoce a Dios si no es a través de la palabra? ¿Y cómo obedecer a Dios si no es a través de lo que dice en dónde? En la palabra. Ese es el problema. Ahora, el problema no es ese. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que quiere dejar la palabra a un lado porque es que la palabra es la que te dice cómo estamos caminando y cómo estamos viviendo. Y que debemos caminar y vivir de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Mi pastor me decía, recién convertido, yo tenía una cantina, vendía alcohol, y era una cantina donde trabajaban unas mujeres y todo lo demás, o sea, ustedes se pueden imaginar el resto. Y mi pastor me decía, ese no es negocio de un cristiano. Y yo le decía al pastor, no, pues es que yo no me los tomo, se lo toman son ellos, no tengo ningún problema. Y cada rato el pastor, no, mire, eso no es bueno, ese no es. Pero un día, leyendo la palabra, ¿ves la diferencia? O sea, ¿qué me estaba diciendo? El pastor me decía, no lo haga. Pero un día leyendo la palabra, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo quería entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué tocó? Cerrar cantina y dejar de beber. Ya hace 45 años vivo para servir a mi Señor. ¿Pero por qué? Porque la palabra, el Espíritu de verdad, la palabra inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, me dijo, eso no es correcto. Me lo había dicho el pastor como 50 veces, sí, pero fue la palabra la que me convenció de que no era lo correcto. Por eso es que yo les digo a ustedes, no dejen de leer la palabra, no dejen de leer la palabra. ¿Cómo es que ustedes están orando con la Biblia cerrada? No, tienen que leerla, abrir la Biblia porque Dios les está hablando. Mire, está más interesado, usted debe estar más interesado en escuchar lo que Dios tiene que decirle que en usted decirle a Dios muchas cosas porque Dios ya las sabe. Eso no quiere decir que no ore y no hable con Él, no, todos los días y a todo momento debemos que hablarle, pero abra la palabra, vaya a la palabra, porque en la palabra usted va a constatar si lo que le estoy diciendo es así o no, es a través de la palabra, no es. ¿Por qué? Porque es que yo me puedo equivocar y usted no puede confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza por su brazo. O sea, el que es confiable es Dios. Y es la palabra de Dios, no es el hombre nos puede fallar. Así que no dejen de leer la palabra, no dejen de estudiar la Biblia, no dejen de buscarla. Y usted no puede seguir a Dios sin buscar la palabra del Señor. Continuamos entonces. Esto me fue, perdón.
Entonces, ¿les quedó claro dónde debemos ir? No, pero hablando de dónde debemos ir en la misión. ¿Recuerda? ¿A dónde es que debemos ir? A lo que amamos y a lo que no amamos. ¿Dónde queremos ir y dónde no queremos ir? Hechos 2, 35 al 39. Hechos capítulo 2, versículos 35 al 39. Entonces, que todo Israel sepa que el hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Cristo. Al escuchar esto, todos se convirtieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: cuando cambien su manera de pensar y de vivir, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para los hijos y para todos los que estén lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Muy bien. ¿Qué misión estaban cumpliendo Pedro y los apóstoles? Evangelizando, enseñando. Ajá, estaban predicando la palabra, estaban enseñando la palabra, estaban compartiendo la palabra, estaban llevando a cabo la misión de Dios. Nosotros no podemos dejar de hacer otra cosa. Pastor, pero es que yo invito y no vienen. Es que no es traerlos al templo, es predicar el evangelio. Y Hechos 2:47, ¿qué dice? Y el Señor añada cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? El Señor. Hay gente que llega acá que nosotros no hemos convidado, y hay otros que hemos convidado que se van. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros somos ¿qué? Sembradores. Siembre la palabra, lleve la palabra, riegue la palabra. Con eso no estoy diciendo no invite. Claro, invite que vengan, nos acompañen, estemos juntos, compartamos, tenemos comunión los unos con los otros, pero siempre hable del Señor Jesús. Y la obra le pertenece al Espíritu Santo. Él es el que hace la tarea en la mente y en el corazón de la gente. Gloria Estela. Hay un problema muy serio en cada Navidad, y se va agrandando cada Navidad más. Y es que, por ejemplo, los niños, como el nieto suyo, hablan de Santa, y Santa es todo. Vemos a Santa en los papeles de regalo, en todo, pero casi nadie, aún los mismos cristianos, hablan de Papá Noel. Y yo digo, ¿y dónde está el niño Dios? ¿Dónde está Jesús? Hemos olvidado la misma casa de Dios. Por eso la tarea es enseñar quién es verdaderamente Jesús y cuál sería el objeto real de Navidad. No simplemente el jolgorio y todo lo que hay, sino quién es Jesús. O sea, el problema en lo que hacemos es para quién lo hacemos y en nombre de quién lo hacemos. Y una de las cosas que nosotros debemos tener en claro es el objeto de nuestra adoración. O sea, el cristiano tiene que conocer el objeto de su adoración, y es Jesús. Yo quería decir, pastor, que a pesar de que no es absolutamente necesario ser teólogo y doctor en divinidades y nada de eso para predicar el evangelio y dar testimonio, hay que hacer exégesis y hay que conocer los principios fundamentales de la interpretación de la palabra, porque por ejemplo en el caso del texto que acaba de leer la hermanita, que dice claramente en la Reina Valera y en todas, dice: arrepiéntase, que son palabras de Pedro, dice: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ayer, Hechos 2:38. Es que este señor de los mormones me decía que fundamentalmente tenía que bautizarse. O sea, el énfasis estaba en el bautismo. O sea, exacto,
no en Cristo, ni en el arrepentimiento de sus pecados, sino en el bautismo como tal. Y entonces, eso es una de las falencias que tiene todo cristiano, sobre todo las personas que están comenzando, pero que hay que entender para comprender verdaderamente cuál es la obra del Señor. Es un mandamiento, es cierto, el bautismo por inmersión en agua, pero también hay que entender que no es el bautismo en sí el que salva, ni el que lava, ni perdona pecados, y eso es necesario. Y lo mismo lo de la Navidad, es que estamos celebrando es un ritual que no es cristiano, que se puso de moda en el mundo entero y aún en las iglesias evangélicas. Ok, vamos a mirar más adelantico. Hoy vamos a hablar, ¿debo celebrar o no Navidad? Entonces, pero hablando del texto que él menciona, Hechos 2:38, dice, arrepiéntase. Ellos le dicen, versículo 37, ellos le dicen, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Los que están escuchando el Evangelio dicen, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que les sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Ahora, voy a tomarme un tiempito para explicarles acerca de esto. Resulta que, ¿qué les dice Pedro a ellos? Ustedes mataron al autor de la vida. O sea, Pedro les está predicando a aquellos que hace poquitos habían gritado crucifícale, crucifícale, y a aquellos que habían participado diciendo sí, que lo maten. Y entonces Pedro les está diciendo, arrepiéntanse de lo que están haciendo, de su vida pecaminosa, arrepiéntase y bautícese en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces los Jesús solo dicen, no, es que tiene que ser solamente en el nombre de Jesús, porque mire, aquí dice eso, pero es que Pedro le está hablando ¿a quién? A los que no querían a Jesús y mataron a Jesús. O sea, me perdonan la expresión por lo popular, pero en otras palabras le está diciendo, mire, ustedes no lo quisieron, pero para más piedras se tienen que bautizar en él. Ustedes lo rechazaron, pero a ese que rechazaron se tienen que bautizar en él. Entonces, no es que solamente sea en el nombre de Jesús. El Mateo 28, el que estamos leyendo, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro les está explicando a ellos por qué razón. Y la palabra para puede ser para a causa de. O sea, puede usar la expresión, es una expresión griega que se puede usar para o se puede usar a causa de. La traducción más correcta sería a causa de cuando uno mira todo el panorama de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el bautismo no quita el pecado. Porque entonces se tendría usted que estar bautizando todos los días y varias veces en el día. ¿Por qué razón? Porque pecamos todos los días. Y de pronto hasta pecamos varias veces en el día. Entonces, si el bautismo es el que quita el pecado, tengo que estarme bautizando cada rato. Pero es que el bautismo no es para quitar el pecado. Con palabras, con pensamientos. Tenemos malos pensamientos. Los científicos dicen que podemos tener hasta 10,000 pensamientos diarios. ¿Cuántos son malos pensamientos? Entonces, lo que está diciendo la palabra del Señor no es que el bautismo quite el pecado. El bautismo, mis hermanos queridos, es un testimonio público de su fe en Jesucristo. Es un paso de obediencia. Usted se identifica con Cristo, le está diciendo a la gente, mire, yo me estoy aquí identificando con Cristo, con su muerte y con su resurrección. He muerto al pecado cuando baja al agua y sale del agua a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero el ladrón estaba en la cruz, no el ladrón bueno. Si hubiera sido bueno no se deja coger. Pero estaban allí crucificados dos ladrones y uno de ellos se arrepiente, el que llaman algunos que el ladrón bueno, no, es el ladrón arrepentido, más bien que el ladrón bueno. Como le digo, si fuera buen ladrón no se había dejado coger. El ladrón arrepentido, ¿qué dice? Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y Jesús le dijo, mire, el problema es que usted se tiene que bajar de ahí y bautizarse, y yo no sé si los soldados romanos lo van a dejar bajar. No. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque es que el bautismo no salva. El que salva fue el que murió en la cruz por usted y por mí. El que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el que salva.
no los rituales religiosos que tengamos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Muy bien, vamos a adorar al Señor y a glorificarle a través de las alabanzas.